Bueno, buenas tardes para todas y todos. Bueno, simplemente darles la bienvenida desde la comisión directiva de la APLU. Tenemos el gusto de presentar este nuevo número de la revista SIC, así que ahora le voy a dar la palabra a Álvaro Lema, que fue quien lo coordinó. Simplemente mencionar que desde la asociación el proyecto de SIC ha sido un proyecto importante desde hace ya unos cuantos años. Estamos muy contentos por bueno, por la solidez que tiene la revista, por el alcance nacional e internacional que ha adquirido. Así que aprovecho desde la comisión directiva para agradecerle en primer lugar a Álvaro la coordinación de este número, este trabajo hermosísimo que hizo. No sabemos si fue él o quién sabe quién, pero bueno, y también agradecerle a las coordinadoras, las articulistas, los articulistas que participaron, a quienes leyeron los trabajos, en fin, a todo el equipo de SIC, que siempre trabaja tan activamente en este proyecto. Así que bueno, Álvaro, te doy la palabra y luego dejamos esta presentación a disposición en el canal de YouTube de la APLU, para que puedan divulgarlo a gente interesada, ¿sí? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Yo también me sumo a los agradecimientos y también seré breve. En realidad, estaba pensando que cuando la comisión de SIC empezó a barajar la posibilidad de hacer un número sobre inteligencia artificial hace ya unos años, nos costaba saber si tendríamos buena recepción, si valdría la pena, si tendríamos gente colaboradora o no. Si bien la revista está sobre todo centrada en estudios de literatura y de filología, pero queríamos abrir un poco el espectro y centrarnos en las artes en general, porque creíamos que además ahí está el key y al final ha sido un número muy interesante y sobre todo muy sorpresivo, por lo menos para los que estuvimos trabajando en él, porque fueron apareciendo eh, propuestas que no pensábamos que aparecieran, aparecieron estas entrevistas a artistas, aparecieron articulistas del extranjero, que algunos nos acompañan aquí con trabajos muy interesantes. Y también contamos, y esto lo quiero decir además para que conste en los registros de Internet, que contamos con, bueno, especialistas, expertos en la materia. Quiero mencionar algunos muy importantes como Lev Manovich, Miki Val, eh, Jessica Riskin, eh, Fernando Broncano, de España, Sunil Mangani, Paolo Galina, que son realmente gente que ahora mismo está trabajando sobre la inteligencia artificial desde diferentes ámbitos y que muy generosamente se ofrecieron a participar, nos enviaron, escribieron sus artículos, nos enviaron sus artículos de forma gratuita, colaboraron, no pusieron ningún tipo de problema en participar en una revista del sur latinoamericano que a ellos ni siquiera les sonaba, así que eso también ha sido una experiencia muy rica para este número. Y hoy contamos con la participación de algunas de las articulistas y con también la participación de Joana Ortega, que es una artista argentina que fue entrevistada especialmente para este número por otra colega mendocina, Alejandra Crescentino, que se excusa y no pudo participar. Y también tenemos una entrevista al escritor español Jorge Carrión, que es también un escritor que está utilizando la inteligencia artificial y que también se excusó de no poder participar porque un viernes a esta hora, después de una semana ardua, pero que nos envió sus saludos. Así que, si les parece, podemos empezar con sus presentaciones. Andrea, no sé si quieres empezar tú y... ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Gracias. Estaba pensando quizás si hacer la presentación así, ¿no? Eh, Hola, buenas GPT. tardes, ¿me escuchan? Bueno, Como antes tú que quieras. nada,
agradecer a la revista por haber sacado un tema tan interesante a la mesa y a la reflexión. Así que, bueno, celebro y bueno, les deseo también un fin de año por la revista y a todos los que están aquí. Un poco les presento de qué trató mi artículo. Su título, algo escandaloso, era en ningún lado está escrito que el arte tiene que ser humano, ¿no? Y un poco lo que busqué hacer en el artículo fue no solo pensar esta cuestión de si el arte puede ser apropiada por la inteligencia artificial, sino pensar en cómo dialoga esta posibilidad con discusiones que hay dentro de la teoría literaria y que tuvieron gran relevancia a lo largo del siglo XX, ¿no? Y en este sentido, como que contrapongo dos perspectivas que, digamos, estuvieron un poco en pugna a principios del siglo XX y a lo largo del siglo, que fue la visión romántica y estilística, y la visión, la corriente formalista, del formalismo, del estructuralismo y de la semiótica, ¿no? Y cómo el romanticismo y la estilística consideran que el autor tiene un papel central, ¿no? La obra de arte surge un poco de su espíritu y el genio artístico es como un don natural, ¿no? Gran parte de esta teoría viene de las visiones de Kant sobre el arte, ¿no? Que él sí defendía que había algo en el genio artístico que digamos, era como esencial al ser humano, era algo con lo que se nacía, ¿no? Y bueno, en contraposición a esto surge el formalismo y el estructuralismo que en realidad le dan una centralidad al lenguaje y al texto en sí mismo, ¿no? Al análisis de la obra en sí misma y a cómo logra a través de diversos procedimientos, diversas técnicas, sus objetivos artísticos y cómo esos procedimientos son lo que hace a la literatura. Entonces, como estas visiones un poco estuvieron en pugna y cómo se relaciona esto con el surgimiento de la inteligencia artificial y de sus aparentes capacidades, ¿no? Para la creación artística. Y bueno, en realidad vemos que en el formalismo y en su visión del lenguaje como un sistema autónomo y de alguna manera el texto como un universo cerrado, eh, le dan mucho espacio a estas tecnologías del lenguaje, ¿no? Como un sistema abstracto y que es autónomo digamos, desde esta perspectiva, pues el arte sí es descifrable y eh, la creación artística es algo que las máquinas se pueden apropiar. Entonces el artículo lo que se pregunta es si estamos frente a una disyuntiva en la que hay que retornar a visiones románticas del genio artístico o si hay otros caminos. Y un poco se trata de explorar desde, digamos, armar un puzzle de distintas visiones dentro de la literatura que sin directamente hablar de la inteligencia artificial han tocado elementos que digamos, la inteligencia artificial aún no puede, digamos, imitar. Y sobre todo parto de la idea de que el enemigo no es en sí la máquina, ¿no? Como de problematizar esta idea de la sustitución del humano en el arte, ¿no? Y de por qué nos parece algo problemático. Preguntarnos, ¿pero por qué? O sea, qué horror, pero ¿por qué? ¿No? Y en realidad lo que reflexiono es que realidad no es el escenario de que las máquinas creen arte no es tan terrible como el escenario en el que los humanos dejen de hacerlo, porque de alguna manera, y retomando a Gamben, sería como la culminación de la conversión del humano de ser hablante a un ser viviente, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial se puede convertir en un dispositivo de subjetivación, como lo llama Gamben, que produce cuerpos dóciles que están reducidos, digamos, a ser espectadores. Y de alguna manera es como la culminación de todas estas eh, cuestiones que se criticó mucho desde los estudios de la Escuela de Frankfurt, de la culminación de la mercantilización del arte, ¿no? Y bueno, frente a esta perspectiva, como identifico algunas rutas de escape, así les llamo,
primero el retorno del cuerpo y de lo íntimo, y para esto retomo mucho a Tamara Kamensain, que habló mucho de lo íntimo y de cómo retomarlo en la literatura y cómo darle un nuevo espacio frente a las posturas de la modernidad que buscan lo trascendental por encima de lo biográfico. También hago un poco una revisión de las propuestas de Cristina Rivera Garza en cuanto a las escrituras desapropiadas, y finalmente hago como una especie pues no es invención, pero retomo varios elementos, sobre todo de la teoría de Kusikanki, del concepto de Ixixi, para presentar la idea de las escrituras transpersonales en contraposición a las escrituras biográficas. Y bueno, un poco, no me voy a meter en cada una porque sería demasiado extenso, pero contar que mientras que las vanguardias modernistas un poco rehuyeron de lo personal, ¿no? En el siglo XX, porque también se dio el surgimiento del psicoanálisis, ¿no? Y que de repente nos damos cuenta de que nuestra misma mente tiene áreas oscuras y que muchos de nuestros actos que consideramos volitivos en realidad están impulsados por esquemas externos a nosotros. Entonces hay en el siglo XX una enorme sospecha alrededor del concepto de experiencia. Y lo que se ve es que al final del siglo XX hay lo que se llama un giro autobiográfico, y empieza en la literatura a haber muchísimo interés por historias autobiográficas, y vemos, bueno, Annie Ernaux, que es un ejemplo que retomo en el artículo, pero bueno, si nos damos cuenta hay como un gran surgimiento de este tipo de literatura, y, y, y creo que no es como un surgimiento que ignora todo lo que se criticó desde justo la semiología, desde el estructuralismo, el formalismo y el psicoanálisis incluso, que ignora todos los problemas de la experiencia o del autor, sino que busca como problematizarlos en su misma escritura, ¿no? Y ya no es la búsqueda de representar la realidad, sino de mostrar las opacidades que tiene la persona para sí misma en la escritura de la biografía, y reconocer también las voces prestadas. Creo que en el tema de la inteligencia artificial es interesante que haya un regreso de las historias adjetivadas, de lo personal, de lo situado, y que ya no se busque, digamos, trascender eso, sino poner en el centro de la literatura lo personal y buscar comunicarlo sin renunciarlo a favor de un universalismo bueno, como hemos visto, tiene sus grandes problemas. Y bueno, también como frente a esta cuestión, surgen lo que Cristina Rivera Garza llama las escrituras desapropiadas. Me parece como un concepto interesante, ¿no? Frente a la amenaza de la apropiación del arte por la inteligencia artificial, pensar, en lugar de volvernos a apropiar del arte, en cómo lo desapropiamos y cómo empezamos a crear estrategias dentro del arte, ya sea en la lectura, por ejemplo, en repensar los talleres de lectura, por ejemplo, o en las escrituras comunitaristas, ¿no? Como las de Filiberto Díaz, que es un escritor Miche, que habla mucho de estas escrituras comunitarias, en cómo podemos desapropiar al autor, y para no volver a una celebración de la genialidad del autor individual. Y para esto retomo un poco a Derrida en su concepto del desgarro, y digo que para poder pensar en estas nuevas escrituras desapropiadas, habría que pensar las identidades como experiencias de desgarro, ¿no? Que en las sociedades lo que nos dice quiénes somos o quiénes son los otros, o quiénes somos respecto a los otros, es esas experiencias del desgarro. Ahí donde termino yo y empiezan los otros, es lo que nos da el sentido de lo que somos. Entonces vemos que las identidades están contenidas entre sí, y por lo tanto toda identidad está habitada por otras. Y bueno, en este sentido presento un poco el concepto de las escrituras transpersonales, y retomo el concepto Chixi de Kusikanki, que es como una mirada, una manera de pensar en donde elementos distintos pueden coexistir, incluso pueden ser contradictorios, pero coexistir sin que uno busque
dominar sobre el otro o subsumir al otro, ¿no? Es un término aymara que se refiere, bueno, que se traduce como mezcla sin fusión, ¿no? Es la idea de que cada elemento puede conservar su individualidad, pero formar parte de un conjunto. Y considero que, bueno, esta nueva literatura autobiográfica es un espacio Chixi, ¿no? Porque está explorando la experiencia, buscando transmitirla, sí lograr transmitirla, pero sin recurrir a una exploración de universalismos o de buscar acallar lo personal o lo situado. Y bueno, nada, como que terminar esta charla pensando en que quizás sí, en lugar de ver como la creación artística por parte de programas de inteligencia artificial como una amenaza, no podamos ver cómo la literatura puede, o sea, vemos cómo ese espacio Chixi de la literatura puede en realidad expandirse, ¿no? Con estas nuevas formas pues, de escritura que tienen mucho del humano, porque no nos olvidemos que están todas diseñadas y creadas por seres humanos y tienen mucha mano detrás humana, pero es otra forma de expresar lo humano. Y bueno, es interesante pensar en cómo las nuevas fronteras, las nuevas significaciones y creaciones artísticas que pueden surgir de esto es algo sumamente interesante y llamativo, y que también frente a las amenazas más bien del capitalismo, ¿no? Que busca convertir estas tecnologías en dispositivos de subjetivación, más bien hay que buscar una revitalización del modernismo, ¿no? Y darle un nuevo espacio a lo encarnado, a lo íntimo, a lo transpersonal, a lo personal y también a lo comunitario en la literatura. Nada, es un poco un resumen de mi artículo. Muchas gracias, Andrea. Súper interesante el artículo. Yo creo además que es el gran tema de este, por lo menos de este número, pero diría que, bueno, de toda la inteligencia artificial y las artes es precisamente el lugar del ser humano y sobre todo el lugar del autor, ¿no? ¿Qué hacemos con el autor? Y no tanto esta cuestión más utilitaria de la sustitución, de que la máquina pueda sustituir al hombre, sino, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más con los autores y todo lo que eso implica? Es el gran asunto que se ha repetido en la mayoría de los artículos y que me parece que es realmente una cuestión a pensar y a discutir en entornos. En algunos lugares ya se está discutiendo a nivel legal, como en la Unión Europea, pero en otros todavía ni siquiera ha empezado la discusión. Y otra cuestión que este número plantea también y que me parece súper interesante es la relación lógica entre inteligencia artificial y humanidades digitales. Y para eso tenemos también aquí invitados a Inaí y creo que está Javier también por ahí, para que nos cuenten un poco de su artículo y de la investigación que están haciendo, del cual el artículo es un resultado. Sí, bien, comienzo yo y luego continúa Javier. Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación. También quiero agradecer a Elena Romiti, que en el marco del encuentro de la Red de Archivos Literarios en Montevideo nos habló acerca de este monográfico, este número que estaban coordinando en torno a la inteligencia artificial. Y bueno, creíamos que nuestro trabajo acerca del álbum de la escritora intelectual, activista feminista y asociacionista peruana, soy Aurora Cáceres, que creemos que puede ser un buen match para este número, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el álbum de esta, como ya señalaba, multifacética mujer peruana del entre siglos, que se desempeñó como periodista, pero también como escritora, por supuesto, como asociacionista, sobre todo liderando organizaciones de mujeres y como activista feminista en la lucha por derechos sociales y políticos. Y ella, a pesar del rol predominante que tuvo en la prensa y en la literatura del periodo, ha quedado como soslayada un poco en lo que serían los archivos literarios e intelectuales latinoamericanos. Y sobre todo cuando se recupera, cuando se habla de ella a partir de lo que sería, digamos, por haber sido la hija de un gran político peruano que fue Andrés Avelino Cáceres, que tuvo un rol prominente en la guerra contra Chile, ¿no? Pero más allá de eso, es como que la autora queda allí un poco en un lugar secundario.
Y nos interesaba muchísimo, o sea, ha habido todo un trabajo creciente de recuperación de sus textos literarios, ¿no? De revisión crítica de sus obras y de trabajo crítico, incluso de llevar a las aulas, ¿no? Lo que ha sido su producción literaria, pero hay otros objetos y otros artefactos que quedan allí un poco soslayados, como por ejemplo lo que ha sido su álbum personal. Ella, digamos, elabora este álbum personal que va llenando con información heterogénea como cartas de visita, menúes de invitaciones a cenas, artículos periodísticos, reseñas literarias, ¿no? Correspondencias que mantiene con diversas escritoras o figuras políticas, pero también con las feministas alemanas, por ejemplo, a quienes entrevista para la elaboración de una tesis de doctorado que hace en 1902 en la Universidad de la Sorbona. Y este álbum personal, que fue adquirido por la Universidad Católica por el sistema de bibliotecas y que luego ha sido digitalizado, ha quedado, así como parte de su obra, un tanto disgregado, e incluso el álbum se conserva en la universidad, pero se conserva dentro de lo que sería el archivo del padre, de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? En nuestro repositorio institucional. Entonces, el álbum queda allí como un lugar secundario, se reduce a una fuente de la que se extrae información biográfica o información de contexto acerca de Cáceres o acerca de distintas figuras del campo literario del periodo, pero nunca se aborda en un sentido, digamos, en términos de lo que representa como un artefacto cultural semánticamente significativo, sobre todo en términos de las materialidades heterogéneas y temporalidades también, que condensa, ¿no? Que concentra este objeto, ¿no? Entonces, nuestro proyecto junto con Javier, que me acompaña acá, y una profesora de Ciencias de la Información, y dos maravillosas asistentes de investigación, una de Historia y otra de Arqueología, ha sido, en primer lugar, elaborar una suerte de dataset que nos permitiera hacer navegable todo este PDF heterogéneo de 300 y pico de páginas, ¿no? Que para recorrer, para abordarlo, la gente tenía que descargarse todo el documento y empezar a ir página a página sin poder poner en relación la información que estaba allí y sin atender también a lo que sería la relevancia de la materialidad, ¿no? O sea, los distintos soportes materiales que se condensan en este objeto, que son también semánticamente significativos, ¿no? Que nos dicen mucho acerca de circunstancias de producción, de quién escribe, desde dónde escribe, ¿no? En qué lugar se ubicaban, incluso cuestiones sobre clase social. Entonces, primero hicimos este dataset que trataba como de condensar toda esta información y luego, un poco en lo que se centró nuestro artículo fue en los avances que hemos ido realizando en términos de lo que sería un abordaje de este álbum desde las herramientas de las humanidades digitales y la inteligencia artificial para, por un lado, facilitar el reconocimiento, ¿no? Y la transcripción de los documentos contenidos en el álbum, pensando en esa posibilidad de hacerlo navegable, analizable desde distintas perspectivas y superar esta reducción del álbum a una fuente para extraer información primaria, pero también, ¿no? Desde una perspectiva que cuestiona los criterios de construcción de los archivos y que también considera, por supuesto, toda una cuestión, una posición ideológica y ética feminista, ¿no? Que confronta el silenciamiento de las mujeres en el discurso historiográfico o el lugar minoritario que ocupan dentro de lo que sería la historia de nuestras historias intelectuales. Ha habido también toda una iniciativa que ha liderado Javier en este sentido de crear, por ejemplo, una plataforma interactiva que nos permita usar el álbum como una fuente también, digamos, de diálogo, de obtención de información, pero superando los sesgos que caracterizan a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, y vemos acá como que pensando en una perspectiva de género, como las mujeres tanto en historia literaria están en un lugar secundario, pero también cuando se trata de la inteligencia artificial con los sesgos consabidos o con su carácter tan hegemónico, la producción de las mujeres sigue quedando en un lugar o se es relegado a un lugar aún más secundario, ¿no? Entonces la idea era como que usar todos estos materiales, usar todo este archivo no hegemónico para alimentar esta información, este chat interactivo que permitiera, ¿no? Producir una perspectiva de inteligencia artificial generativa, producir respuestas, producir contenidos que tuviesen como fuente primordial la producción de Cáceres y la producción también pensando en un nivel más expandido de este proyecto de otras mujeres, ¿no? Entonces allí estaba como esta perspectiva feminista, pero también este giro ético del archivo que buscaba devolverle la responsabilidad y la agencia a los sujetos, a los seres humanos, ¿no? En este proceso, y como señalaba también Andrea hace un ratito, no se trata de ver a la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías como una amenaza para las humanidades, sino de buscarle un poco la vuelta y tratar de capitalizar todo lo que nos pueden dar para hacer más visibles y para ubicar Diana, Safi,
archivos las obras de las autoras, ¿no? La producción de las autoras y sobre todo pensando en estas cuestiones menores o minorizadas como el álbum de Cáceres, ¿no? Así que bueno, Javier, te doy la palabra para que expliques la parte más tecnológica y sofisticada del proyecto. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Estoy en un lugar que hay un poco de ruido, pero voy a tratar de hacer lo posible. Yo creo que para nosotros, bueno, para mí les agradezco mucho el espacio y para mí siempre es un honor trabajar con Inaí, con Mónica y con nuestras dos super asistentes. Y yo creo que me gustaría centrarme en dos aspectos. Uno, en el aspecto técnico de la inteligencia artificial o de las humanidades digitales y el otro en quizás un aspecto político de la inteligencia artificial. En cuanto a lo técnico, primero, para nosotros siempre fue un desafío transformar el álbum en datos. Eso que parece quizás un poco sencillo, pero es cómo un texto como el que produjo Soy la Cáceres lo podemos transformar en un dataset con el cual hacer inteligencia artificial. Y eso, porque como ahora está bien de moda la inteligencia artificial, quizás hacer inteligencia artificial cuando ya tenemos los datos es medianamente fácil, entre comillas, pero la dificultad es justamente crear los datos y crearlos en un formato en que sea entendible tanto por personas como por computadoras. Y ese fue un gran desafío. Ese como es gran parte de lo que ha aportado Mónica Aracaki, que es especialista justamente en eso. Entonces nosotros hemos transformado, tal como decía Inaí, el álbum en un dataset. Y ese dataset de alguna forma es multidimensional, porque no solo es un Excel o es un archivo tabulado en que tenemos como diferentes columnas para cada documento, sino que cada documento tiene en sí mismo mucha información. Es como, digamos, como es una cosa que va apareciendo y apareciendo información, y además los mismos documentos están relacionados entre sí. Fueron producidos en lugares parecidos, o bien, eh, o bien tienen, fueron escritos con la misma lengua, o qué sé yo. Entonces, hay un trabajo en producción de este dataset, y un trabajo importante ha sido el uso de inteligencia artificial para crear el dataset. Y en eso nos hemos valido un software que se llama Transcribus para poder hacer lo que se llama, en general, el reconocimiento automático de caracteres. Entonces nosotros ingresamos los textos, el modelo de inteligencia artificial reconoce los caracteres y nos da una primera lectura de qué es el texto que está ahí. Eso nos ha permitido ir creando un dataset que se va a ir nutriendo con el tiempo, y luego hemos ido haciendo prototipos de inteligencia artificial a partir de estos datos. Entonces, de alguna forma, hemos podido crear nuestras propias maneras, aquí todavía estoy hablando quizás de la parte técnica, de poder interactuar con los datos. Porque aquí viene la cosa política más interesante, y es que en general los sistemas de inteligencia artificial tienen una perspectiva más bien genérica. O sea, tienen un conocimiento genérico y muchas veces que no es, que no está validado por especialistas, que muchas veces dice mentira o dice cosas que no tienen relación con la realidad. Entonces nosotros podemos hacer una inteligencia artificial que está de alguna forma validada por nosotros, validada especialmente por Ainaí y por otras colaboradoras, y podemos de alguna forma volver la responsabilidad de lo que hace la inteligencia artificial hacia las personas. Podemos dar vuelta y además podemos entrenar estos sistemas de inteligencia artificial con datos, digamos que son no hegemónicos. O sea, no son datos genéricos que están sacados de Wikipedia, sino que son controlados, dados y revisados por nosotros. Eso les quería comentar. Muchísimas gracias a ambos. Súper interesante. Yo tenía muchas ganas de que estuviera este artículo porque tenemos mucha gente vinculada al archivo y a las humanidades digitales aquí dentro de la asociación y dentro de la revista, entonces me parecía súper interesante. Y ahora también pensaba, mientras los escuchaba, que otra cosa buena de este número ha sido que hay muchos trabajos de reflexión puramente teórica, pero hay muchos trabajos que también se basan a partir de una experiencia práctica, como es su caso
Estaba pensando también, bueno, lo que hace Lev Manovich, que tiene su propio laboratorio de nuevos medios en la universidad, o lo que hace Sunil Mangani sobre música en Inglaterra también con sus estudiantes, o el artículo de Paolo Galina, que también está en la Universidad de Trieste, creando robots que pintan. Y si bien no trabaja tanto eso en el artículo, pero él es alguien que está utilizando la inteligencia artificial para crear arte bueno, y esto es súper interesante. Y esto lo quería, justo aprovecho para unirlo con el testimonio de Joana, que está por aquí, que si han leído la entrevista, sabrán que es una artista plástica de Mendoza, Argentina. La entrevista se la hizo Alejandra Crescentino, que es una especialista en arte argentino, también de Mendoza. Ahora vive en Madrid. Mi idea era que conversara entre ellas, pero Alejandra estaba trabajando, así que no podía. Así que voy a oficiar yo un poco de conversatorio contigo. Joana, Buenísimo. me gustaría que nos contaras brevemente sobre la instalación, la exposición que hiciste y cómo aplicaste la inteligencia artificial y luego podemos hablar de otras cuestiones. Perfecto. Bueno, mi obra se llama Fantasía Matelassé. Es una obra de un conjunto de 15 acolchados, edredones. Acá en Argentina se les dice acolchados, de una plaza y media. Las obras tienen 2 metros por 1,50 m de ancho. Son literalmente unas mantas, unos acolchados, y en la imagen, la estampa, digamos, de estas obras, trabajé con fotografías mías digamos, de un plazo de tiempo que va desde el 2023 hasta febrero del 2024. Yo seleccioné de mi archivo personal de fotografías que voy tomando en el celu, ciertas fotos, las pasé por un filtro de inteligencia artificial, trabajé con la estética del manga y el anime japonés. Después de eso hice todo un trabajo digital, eh, eso lo llevé a imprimir, trabajé con una técnica que se llama sublimado textil. Bueno, eso digamos, lo cosí y armé esta parte del matelaseado, de las mantas. Y bueno, después si pueden ver imágenes de las obras estaría buenísimo porque es bastante interesante. Y digamos como que el personaje principal de toda esta historia soy yo, es mi archivo personal. Eh, yo soy docente también y me gusta trabajar con los estudiantes esta contemporaneidad de que es tan accesible con el celu poder hacer un archivo personal de ciertos momentos que antes era tan difícil andar con una cámara analógica o una cámara digital, ahora el celu resuelve todo. Entonces me parecía interesante esto de trabajar con mi archivo personal y contar digamos, contar mi día a día acá en Mendoza, un poco de mi historia, de mi vida con mis mascotas, de algunos momentos no tan agradables. ¿Qué más? Bueno, esta obra fue presentada acá en la provincia de Mendoza para un financiamiento cultural. Gano ese financiamiento, era un pequeño dinero que a mí me sirvió para, digamos, para los materiales y realizar esta obra, que es una obra bastante cara. Yo con la inteligencia artificial no había trabajado nunca, era la primera vez que me aproximaba a este tipo de herramientas, que en realidad esta funciona como un filtro. Eso Siempre digo que sí. te quería preguntar, que ¿por qué se te ocurre trabajar con la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo llegas a eso? Curiosidad, soy una persona sumamente curiosa y como trabajo con estudiantes, trabajo en un colegio secundario con chicos y chicas de entre 15 y 17 años, bueno, y después en la universidad, gente más grande, pero siempre estoy como muy empapada de lo contemporáneo y digamos, de los contenidos que están trabajando digamos, las juventudes. Entonces, me empieza a llegar esto de la inteligencia artificial, yo no tenía idea qué era porque mi obra no pasa por ahí. Me llamó bastante la atención y me servía mucho esta herramienta, porque yo digo que es una herramienta, para trabajar la estética del manga y el anime japonés, porque me resolvía muchísimo, ¿no? En cuanto a la parte dibujística, digámoslo así. Entonces por eso fue como que lo descubrí y dije, wow, esto está buenísimo, es una herramienta que para este momento
a mí en mi obra me resuelve muchísimo, me ayuda un montón. Generé todas esas imágenes y me pareció fantástico lo que la herramienta me devolvía, y dije, bueno, esto está buenísimo, digamos, como artista, y como artista textil, era bastante innovadora mi propuesta, porque no se había hecho esto antes. Y yo me enamoré de la propuesta, pero bueno, pasaron un montón de cosas Pero sumamente digamos que negativas. la idea de trabajar el manga y de trabajar el archivo personal ya la tenías, no es Sí, consecuencia de la inteligencia artificial. no, esa idea ya la tenía porque yo en el 2019, perdón, hice, paréntesis, esta fantasía Matelassé es mi segunda muestra individual grande. Esta muestra la hice en el espacio de arte contemporáneo más grande que hay acá en la provincia de Mendoza. En el 2019 yo había trabajado con el concepto de cosplay, y ahí hice una obra que se llamaba Arcoiris Cosplay, y me vestí con los 7 colores del arcoiris, hice unos trajes confeccionados por mí, acompañados de un video performático, y es porque en realidad la cultura japonesa me atrae mucho y lo asocio mucho a las juventudes, ¿no? Me parece como un lenguaje muy universal y contemporáneo de estos tiempos. Por eso era lo de la estética, en este caso del manga y el anime, que la herramienta de la inteligencia artificial me lo resolvía mucho más rápido, mucho más ágil que estar un año tal vez haciendo estos dibujos, estas ilustraciones, eh, que me iba a tomar mucho más tiempo, digamos. Y abro también para que cualquiera pueda preguntar o hacer comentarios, ¿eh? No, no es algo entre nosotros dos. Y una vez que hiciste bueno, presentaste la obra, eso generó ciertas cuestiones, Sí, ¿no? En sí, Mendoza. sí. Mira, la verdad a mí me tomó por sorpresa todo lo que pasó. Nunca me imaginé que no sé si pequé de ingenua o es por desconocimiento, que yo no tenía idea que había como todo un movimiento, no sé si movimiento o como toda una parte de la sociedad que está como muy en contra de la aparición y de utilizar la inteligencia artificial y en el arte. Bueno, la muestra se inaugura un 9 de agosto. Fue, te diría que, no sé, fueron 2.000 personas, eso es un montón en Mendoza para que vayan a una inauguración. Igual convoqué mucha gente joven porque como soy docente, soy un referente, digamos, en ese ámbito, fueron muchos estudiantes. Bueno, la inauguración estuvo increíble, hacía un año que no se hacía en Mendoza como una propuesta de esa envergadura, con tanta visita, entonces fue bastante llamativo. La aceptación, las primeras 2 semanas fue buenísima. De ahí empecé a recibir algunos comentarios de que por qué me había metido con la inteligencia artificial y por qué con el tema de la ilustración del manga y el anime japonés, que, que yo estaba usando una herramienta que iba a dejar sin trabajo a los ilustradores más que nada, ¿no? Pero bueno, en ese momento eran pequeños comentarios y yo tenía como un debate porque el arte contemporáneo viene a eso también, a debatir y a poner en tela de juicio estas herramientas contemporáneas. Y qué pasa también, yo no, o sea, es una herramienta que utilizo hoy, yo no sé mañana si yo misma me voy a quedar sin trabajo, o sea, no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar, charlémoslo, pero ¿qué pienso yo? Llegó, no va a desaparecer, tenemos que aprender a usarla y ver de qué manera lo vamos a controlar o no y qué vamos a poder hacer con esto. Negarlo no tiene sentido. Esa es mi manera de pensarlo. Bueno, el contexto, hablo un poco del contexto en Mendoza y en Argentina. Hemos vuelto como al neoliberalismo, estamos con una situación a nivel país bastante compleja. Mendoza también, como, bueno, muy, muy difícil. Se ha retrocedido un montón en cuanto a- al campo de los derechos humanos. Estamos como perdiendo batallas que pensamos que ya habíamos conquistado y es muy difícil. En todo ese contexto tan complejo, aparezco yo con esta muestra
y desde el gobierno provincial invitan a un influencer libertario a dar una charla a Mendoza, no, justamente lo trae la vicegobernadora o sea, no sé si justamente la vicegobernadora, pero digamos desde el área de su partido político traen a esta persona a dar una charla a la provincia, no sé en qué contexto. Yo no sabía que esa persona existía, desconocimiento total de que hay un consumo de contenido del mal en las redes que yo no tenía ni idea que existía. Yo tengo 41 años y es como que en un momento sentí que vivía en un mundo paralelo de ingenuidad, no sé, les decía a mis alumnos, yo iba con los pequeños pony y por el otro lado estaba toda esta oscuridad que no tenía ni idea, entonces para mí fue un ataque muy, muy violento, ¿no? Bueno, esta persona llega a Mendoza, lo llevan a ver mi muestra y lo primero que hace, filma un video de la muestra de aproximadamente unos 4 minutos en los que me defenestra, me insulta, y entre las cosas que dice, él dice que yo soy una ladrona y que con la plata del pueblo, acá se usa mucho con la nuestra, dicen, ¿viste? Que con la nuestra estás usando ese dinero estatal para hacer esta mierda. Voy a ser totalmente explícita con, digamos, con el tipo de agresiones que recibí, con las cosas que se dijeron, y que toda la obra que estaba expuesta en ese espacio tan maravilloso público era hecho por una ladrona, que era una basura, que eso no era arte, que también porque yo consideraba que un acolchado, que un edredón era arte, y porque un edredón tenía que estar colgado en un museo. Bueno, un montón de barbaridades, y entre esas también se burla y me ataca, porque en mis obras yo dejo los errores que la inteligencia artificial genera. Vieron que cuando uno hace imágenes, hay ciertas partes, como por ejemplo en las figuras humanas, las manos y los ojos, como que no los termina de definir bien. Y en mi caso me pasó que algunas obras tienen manos de 7, 8, 10 dedos. A mí me pareció sumamente interesante porque era también justificar y demostrar que la herramienta comete millones de errores como los errores que cometemos nosotros, porque, como decían recién, es una herramienta que la hemos generado nosotros, la alimentamos nosotros. Entonces, bueno, tiene errores, comete errores, y me pareció que no tenía sentido quitar todos esos errores. El video se hizo viral, pero no sé, creo que en 5 minutos que esta persona sube ese video, a mí me lo empezaron a mandar alumnos míos como diciéndome, mira esto, qué grave, Joa, esto te va a hacer mal, y ahí fue una ola, un tsunami diría, de insultos que llegaron a mi página de Instagram, insultos muy graves, amenazas de muerte, amenazas de violación. Publicaron, ahora se utiliza mucho este término del doxeo, que el doxing es que publican en las redes tu lugar de trabajo, tu domicilio, donde vivís, tu ubicación, ajá, para que te ataquen. Publicaron los horarios de trabajo, y en las instituciones que yo trabajaba, doy clases, grave porque trabajo con menores de edad, o sea, hasta literal pusieron en qué materias yo daba clases. No publicaron la dirección de mi casa, pero sí recibí comentarios de que iban a venir a buscarme a mi casa, me iban a matar, me iban a violar. Bueno, fueron muy... Los ataques de tono sexual fueron muy explícitos. Y acá debo decir que, bueno, si bien los insultos venían tanto de hombres como de mujeres, pero los más de 300 comentarios que recibí de índole sexual era de varones. No, me parece que lo resalto porque tiene que ver mucho Sí, sí. con la postura en la que estamos las mujeres artistas, ¿no? Digamos, en el lugar que nos ponen a las mujeres artistas. Y eso era todo como consecuencia de supuestamente haber Eso, utilizado la inteligencia artificial, ¿no? exacto, la inteligencia artificial es como que se mezclaron las cosas, porque por un lado estaba toda esta crítica hacia la inteligencia artificial y hacia desmerecerme como artista,
empezaron a atacar la página de la universidad en la que trabajo, en la Facultad de Artes, a insultar, a decir que por qué a mí me habían dado un título si yo no sabía dibujar. Yo doy dibujo 1 en la Facultad de Arte, o sea, aparte la gente comenta detrás de una computadora sin conocer al artista, sin saber su trayectoria. Bueno, empezaron a atacar también la cuenta del colegio, y por este lado estaba esto de quién se cree que es, porque usa inteligencia artificial, los ilustradores nos va a dejar sin trabajo y vos te estás divirtiendo con nuestra tragedia. Después estaba el tema de este retroceso de decir que poner un acolchado en un museo no es una obra de arte, y que los acolchados, aparte era como literal, me escribían y decían, Joana, esos acolchados tienen que estar en un supermercado, en una tienda de ropa, para que la gente vaya y los compre, pero eso, o, aparte me decían, eso es industrializado, porque usaste una técnica de estampado que lo hace una máquina, o sea, yo no podía creer que en el 2024 estaba escuchando ese tipo de comentarios que yo abría la discusión, o sea, yo estaba dispuesta a tener una charla a estas críticas, pero como tomó ese tono más grande de ataque violento y muy personalizado, y que fue una semana literal de bombardeo de mensajes ultra negativos, que yo entré como en una crisis emocional muy grande, tuve que tomarme una licencia por violencia de género. Acá en Argentina te dan en primera instancia una licencia de 15 días corridos, y después, bueno, si haces una denuncia podés tomarte más días de licencia. Yo solo opté por esos 15 días, y lo que me pasó es que la ley hoy por hoy en Argentina no me protege para ninguno de estos tipos de ataques, entonces no pude hacer ninguna, digamos, ninguna denuncia a estas personas que me atacaron de esa manera, ¿no? Y por otro lado se mezcló la parte política. La parte política era bueno, con la nuestra, con nuestro dinero, también haces esta mierda, utilizás estas herramientas, ¿quién te crees que sos? Este tipo de basura que vos haces, exponela privada, exponela en tu casa, en una galería privada, en tu taller, pero no en un espacio público que nos pertenece a todos. Fuertísimo. Claro, es fuerte. Lo bueno, digamos, lo positivo de todo este horror es que generó esta discusión y este Sí, debate, y ha hecho que, bueno, entre otras cosas, te estemos conociendo y estés aquí y estemos sí. discutiendo de esto, ¿no? Mira, lo positivo de todo esto fue que recibí muchísimo apoyo de mi comunidad acá en Mendoza, tanto de los artistas como de las instituciones en las que trabajo. Salieron muchos comunicados oficiales, y también, bueno, llegó a Buenos Aires, muchos artistas contemporáneos importantes se comunicaron conmigo. Todo esto generó, como se hicieron comunicados en las redes, todo esto generó que esta persona que me atacó tomara esa, digamos, esa defensa, ese apoyo que hicieron público, y generó 3 videos más en su cuenta de YouTube, donde me defenestra, robó fotos mías de mi cuenta de Instagram, las pasó por inteligencia artificial, hizo unas cosas muy nefastas, y se cuelga de eso para generar un contenido nefasto, tremendo. Ahí volví a recibir comentarios de todo el mundo ya. Me atacaban de Italia, de Colombia, de España, insultándome, que aparte me decían que si iba a usar la inteligencia artificial, que la usara bien, que estaba mal aplicada, que por qué había dejado los errores, que encima era una desubicada. Entonces, bueno, se generaron eso, como varios temas con respecto a esta obra, y, y esto me llevó también como, digamos, como a dar ciertas charlas en la facultad. Estuve también en el Instituto de Itela hace un mes en Buenos Aires dando una charla sobre este tema, porque lo que sucedió es que nos encontramos los artistas con que no tenemos herramientas para defendernos con este tipo de ataques tan contemporáneos, ¿no? Y con respecto a las charlas que yo di en el colegio o en la en la facultad a mis estudiantes, que, que me apoyaron muchísimo, pero muchísimo, y fue
fue interesante esto de, porque ellos también, o sea, yo en un momento pensé, digo, qué loco que, porque muchas personas jóvenes me atacaron, entonces yo dije, qué loco porque en realidad es una herramienta más contemporánea de ellos, como que yo no la siento tan propia mía porque tengo 41 años, soy más de lo analógico, o sí dibujo mucho con la compu, pero no había usado esta herramienta digital, las IA. Entonces decía, qué loco que ellos lo tomen también como algo negativo. Entonces, bueno, esto me ayudó a tener ciertos conversatorios con los estudiantes bastante interesantes, ver las diferentes posturas. Y creo que hay miedo, incertidumbre, y yo sentí en ese momento que estaba y que estoy como artista en un momento bisagra. No sé qué va a pasar de ahora en más con la inteligencia artificial en el arte. Podemos debatirlo, podemos escribir, ver qué pasa, ir a las exposiciones. Eh, pero bueno, como les decía recién, yo siento que me tengo que apropiar también de estas herramientas y más como me encuentro en instituciones que educan, que forman a futuros artistas, creo que empaparme de la contemporaneidad, como es la inteligencia artificial, me sirve para estar actualizada y no estar dando, digamos, solamente digamos, lo tradicional, lo que trae la academia, porque yo estudié y doy clases en una facultad que sigue teniendo mucha impronta academicista, ¿sí? En cuanto a las artes. Entonces, bueno, estoy como en un momento ahí generacional complejo, digamos. Bueno, en síntesis, eso. Perdón, Bien. hablo muchísimo. No, 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 bueno, al revés, muchas gracias. Abro, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario, aprovechar que está Joana aquí. Oh, hola, muchas gracias, agradecerte por la participación y qué interesante, me hacía un poco acordar la experiencia de Dolores Reyes, ¿no? Que también acá nos enteramos de todo lo que sucedió más como en la literatura. Este, y bueno, pensando en todo esto de lo que es la tecnología, ¿no? Y bueno, acá pensando sobre la inteligencia artificial, que es como la última, el último grito de la moda, ¿no? Porque creo que venimos en lo mismo ya hace un tiempo. Y yo creo que el peligro pasa también por el tema de quiénes producen estas tecnologías, ¿no? Que estamos entrando como una época medio tecnofascista, o sea, por lo que vos contás, ¿no? Que con el peligro del uso de la herramienta, ¿no? Y como esa impunidad que genera de que atrás de un aparatito puedo hacer y decir cualquier cosa, e incluso provocar que, no sé, las masas o otras personas agredan ¿no? A otros. Entonces, creo que nos falta una discusión como, yo creo que en este momento tenemos que hablar como humanidad entera, ¿no? Una discusión ética y moral, ¿no? Acerca de las herramientas. Esto es una herramienta como hay miles de otras y se va a seguir desarrollando y sin duda que hay que usarla, y, obviamente, pero me parece que no hay que ser tampoco ingenuo, ¿no? En el sentido de quiénes producen los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Eso es toda una temática, ¿verdad? Porque sabemos que los algoritmos ¿no? Son diseños con ideologías también. Entonces, tampoco esa inocencia, ay, qué divino, ni tampoco el rechazo. O sea, esto es muy complejo y bueno, yo creo que estas instancias son súper interesantes para pensar, ponernos, ¿no? Como a pensar un poco esta cuestión. Y además, otro problema es que estamos acá en la periferia, o sea, que estamos como, ¿no? Absolutamente avasallados por todo esto que nos está pasando como un tsunami por encima, que ni nos enterábamos. Bueno, en fin. Muchísimas gracias y Álvaro y a todo el equipo. Y bueno, voy a leer la revista con mucho gusto, con mucho interés. Yo, al respecto, una última cosa que ahora estaba pensando mientras escuchaba a Joana sobre esta resistencia que se muestra también frente al uso de la inteligencia artificial en el arte, ¿no? Como esta cuestión trucha, falsa, fake. Y estaba pensando en los casos de artistas que la han utilizado a propósito para camuflarse y manifestar
que algo hecho con inteligencia artificial también puede ser o puede tener cierto valor artístico. Esto es una discusión enorme que no podríamos tener ahora. Pero digo esto porque uno de los ejemplos es el del fotógrafo alemán Boris Eldhazen, que el año pasado, en 2023, ganó el concurso mundial de fotografía con una foto creada con inteligencia artificial, que es la que ilustra la portada de este número que él muy amablemente nos donó de forma gratuita para que lo utilicemos. Y eso es muy interesante. Les recomiendo además que visiten su página web porque toda la serie de imágenes barra fotografías que creó son increíbles y él lo hizo a propósito, ¿no? Él luego rechazó el premio como forma de denuncia de que, bueno, la inteligencia artificial efectivamente hoy en día se puede infiltrar o mezclar o confundir ciertos límites que hasta ahora nos parecían claros, pero que en verdad no lo son. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. Si no, vamos. Y yo quería hacer un comentario. No, que muy, muy interesante la verdad las intervenciones. Tal vez de la última intervención de Joana, quería volver como al inicio, esa vinculación digamos, del uso de la inteligencia artificial, pensándolo también en diálogo con la docencia, ¿no? Y cómo desde acá, desde la asociación, también eso nos interpela especialmente porque todos somos docentes. Este, entonces, más allá de las repercusiones luego que todo esto tomó, mi pregunta iba orientada hacia ahí. ¿Qué reflexiones te generó a vos finalmente, pensándolo en términos de esa ecuación de inteligencia artificial como herramienta para la actividad en la docencia con el arte? Bien, a mí me parece que es fantástica la herramienta, o sea, creo que tiene, que vamos a poder desarrollar muchas cosas contemporáneas que inaccesibles tal vez desde lo económico también pasa, o esto, el tiempo, ¿no? Yo explicaba recién que en mi caso, en mi proceso, a mí esta obra me demoré un año en hacerla, pero si me ponía a dibujar iba a tardar, no sé, medio año más o 2 años, entonces bueno, poder como también esto del ahorro, de tiempo, de esto también que tiene que ver con lo contemporáneo, de que es el ahora, ¿no? De lo rápido, también de las pruebas. Nosotros tenemos varios estudiantes que están haciendo videos, bocetos, propuestas con inteligencia artificial y a mí me encanta porque hacen cosas que yo no las sé hacer, no sé cómo lo hacen y vienen, te lo presentan, te muestran. eh, y a veces me siento en deuda porque digo, qué loco, viene el estudiante con una propuesta y yo no sé qué es, no entiendo cómo, y te explican, ¿viste? Lo hice así y me parece fantástico. Y a la vez tengo un montón de colegas que están 100% en contra, entonces llegan estos tipos de trabajos y se los cuestionan a los estudiantes. Entonces, bueno, creo que lo vuelvo a decir, es una bisagra que hay, es un momento en el que no termino, a mí me pasa personalmente, no termino de definir qué es lo positivo, qué es lo negativo, como, digamos, sí, no, siento que me encuentro en el medio, pero creo que va a traer, digamos, como herramienta cosas negativas, qué sé yo, igual también está pasando esto de que generan imágenes de videos o de fotografías, bueno, que me pasó a mí con esta persona que hizo fotografías mías atacándome, digamos, burlándose de mí y no existen, digamos, son imágenes que no existen. Entonces, bueno, ojo también, ver cómo controlamos eso, porque en los adolescentes no deja de ser una herramienta compleja y que puede ser totalmente nefasta psicológicamente, ¿no? Creo que en ese aspecto, bueno, hay que pensarlo, hay que ver cómo se utilizan, y sí creo que desde la política, y en este caso
en Argentina, desde el neoliberalismo, es una herramienta que usan muchísimo y yo considero que les embola, se enojan que nosotras, el ciudadano común, utilice las herramientas contemporáneas porque a futuro son un arma, ellos las utilizan, entonces bueno, están totalmente en contra de que nosotros las investiguemos, las utilicemos y que hagamos prácticas con nuestros estudiantes. Pero esa es una apreciación personal mía, por favor, o sea, nada, es algo que pienso yo, digamos, en mi experiencia. Interesante. Quiero agradecerte, Joana, muchísimo tu testimonio y también a todos los participantes, a Anaí, a Javier, a Andrea y a todos los que están aquí o han estado presentes. Y esto los invitamos a leer el número para quienes todavía no los hayan leído. Hay más reseñas también muy interesantes. Y ya nos veremos aquí dentro de unos meses para la presentación del siguiente número. Muchas gracias, chao. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo a todos y Que feliz pasen muy Muchas bien. gracias. Gracias, Feliz muchas gracias Navidad. por Gracias. invitarme. Gracias. Chao, chao, chao.